Bienvenidos a todos, chicos, ¿qué tal estáis? Una vez más en este canal vamos a hablar de tasa de deshidratación, una de las cosas que muchos de vosotros nos preguntáis a raíz del vídeo que subimos hace muy poquito en Instagram, que era cómo calculé yo mi tasa de sudoración en un entrenamiento. En ese caso, en ese Reels de Instagram estábamos hablando, bueno, os ponía un ejemplo de mí mismo entrenando en un entrenamiento de 5 horas de ciclismo, que por aquí os lo dejo. Igualmente en Instagram, o sea, en la descripción del vídeo, en Spotify, por la descripción del vídeo de YouTube, os dejaré el Reels, donde os hablaba un ejemplo práctico de un entrenamiento que hice en ciclismo de 5 horas, más de 5 horas, 5 horas y cuarto de entrenamiento, donde era un entrenamiento largo, de sábado, el típico rodaje más o menos de ritmo medio, en el cual pues quería saber pues mi tasa de sudoración y os explicaba de qué manera pues podíamos calcular. Había muchas preguntas que nos hacíais en la newsletter de esa semana, que hablábamos de cómo calculamos la tasa de sudoración, cómo la podemos sacar, y por eso queremos traeros este vídeo para explicaros cuánto debemos beber, cómo calcular la tasa de deshidratación y si debemos calcularla pues muchas veces o con una pues simplemente sería suficiente para saber cuánto bebemos. Hoy os traigo esa información tan importante para muchos de vosotros que no sabéis cuánto debéis beber ni cuánto sodio tomar. Gracias a este vídeo pues vais a saber qué debéis hacer. Lo primero, hay que hablar pues de la deshidratación, qué proceso ocurre cuando nuestro cuerpo pues va a entrenar y qué debemos hacer para pues, eliminar esos efectos secundarios que nos genera esa deshidratación, como pueden ser el principal de ellos y que a mí todavía no me ha pasado, gracias a Dios, que son los calambres, pero bueno, igualmente es muy común que en atletas de alto rendimiento les ocurra, ¿no? Debido a una deshidratación, pues estos problemas tienen un efecto fisiológico que viene a raíz de una deshidratación muy alta y de una gestión mala, inadecuada de la hidratación por hora, ¿vale? Cuando nosotros hacemos ejercicio, el cuerpo humano lo que trata es de reducir ese calor corporal que nos genera pues correr en asfalto, correr en montaña, hacer ciclismo, pues esto nos genera un calor corporal. El cuerpo humano lo que hace es disipar ese calor gracias a pues expulsar agua en nuestra superficie de la piel, y gracias al viento, es decir, al medio externo donde estamos, nos refrigera a expulsar ese agua con contacto con el aire, se evapora y nos genera pues una sensación más confortable de que si no tuviéramos ese efecto fisiológico natural de nuestro cuerpo. Esta deshidratación, este sudor que nos genera pues en estas glándulas sudoríparas que hay por todo el cuerpo, hay unos puntos donde obviamente están más acusadas, pero en general el cuerpo humano pues suda por casi todas partes, ¿vale? Unas partes más, unas partes menos, pero en general el sudor en sí es una concentración de agua a nivel de pues sodio, potasio, cloruro, magnesio, calcio y magnesio, calcio, potasio, cloruro y sodio, que se me iba a otro electrolítico. Y de cantidad de más a menos, pues sería principalmente el sodio, como uno de los principales electrolitos que sudamos o que expulsamos más por nuestro sudor, con mayor concentración. Luego iré al cloruro y el potasio con mayores concentraciones por litro corporal de sudor, y luego iría el magnesio y luego iría el calcio. Por eso muchos de nuestros productos realmente, bueno, por no decir todos, no contienen el resto de minerales, porque en general no nos avala ningún estudio que podamos decir pues incorporar otro electrolito o otra gama o todo el espectro electrolito, porque no es necesario. Es decir, el zinc, el magnesio son electrolitos que obviamente van en unas concentraciones tan irrisorias en el sudor que no es necesario pues consumirlo en vía oral durante el ejercicio, por lo cual nosotros en nuestros productos ingresamos esas cantidades acordes a normalmente los estudios que encontramos con las medias actuales de sudoración, de concentración, es decir, de potasio. Estaríamos rondando unos 300 miligramos la hora, pero estábamos hablando de que cuando hacemos ejercicio de una hora no sería necesario. Por eso nosotros en nuestras gamas de geles, pues hay geles con solo sodio, hay geles con el resto de minerales como potasio, magnesio y calcio, y hay geles obviamente con solo sodio y cloruro, para así el deportista
que se haga una estrategia nutricional acorde a las necesidades. Para entrenamientos de una hora, obviamente a lo mejor solo con únicamente sodio sería suficiente. Entrenamientos por encima de las 3 horas, 4 o 5, pues obviamente sería recomendable, sería interesante ingerir geles como pueden ser los geles hidros de Fanté, que tienen potasio, magnesio, calcio. Por eso es importante tener claro que para que nosotros no perdamos rendimiento, tenemos que saber cómo hidratarnos, y la única manera para saber exactamente qué debemos tomar o cuánta cantidad de agua tomar con esos electrolitos es sencillamente hacer una tasa de sudoración. Entonces, en este vídeo os vamos a enseñar en una calculadora que también os dejaré por aquí en descripción, que si queréis descargarla totalmente gratis la tenéis en nuestras guías de tasa de sudoración, es decir, en Google ponéis cómo calcular tasa de sudoración Fanté, pues ya os saldrá esa web donde entráis, es dentro de nuestra web en guías, y gracias a descargar esa tasa de sudoración, ese Excel, donde únicamente vais a meter los datos que ahora vamos a hablar, que tenéis que ir recopilando durante un entrenamiento tipo, pues gracias a eso, solo ingresando esos datos, os daría esa tasa de sudoración, y gracias a esa tasa de sudoración podéis estimar vuestro consumo hídrico por hora durante cualquier tipo de entrenamiento, ¿vale? Entonces, lo primero, mira, yo os he traído por aquí el ejemplo que hablamos en el Reels de Instagram, que es el ejemplo que hice yo pues entrenando. Por aquí tenéis, yo lo que hice fue usar el bloc de notas del móvil, que es súper sencillo. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es levantaros, ¿vale? Bueno, primero estructuraros en un Excel o en un Word cuántas veces vais a hacer este cálculo, ¿vale? Es decir, cuántas veces vais a hacer este tipo de entrenamiento y cuántas veces o qué época del año lo vais a hacer. Yo os aconsejaría lo más recomendable a nivel nutricional, es decir, yo por ejemplo siendo nutricionista de muchos atletas que he llevado y profesionales, yo lo que hacía simplemente es estructurar el año en 2 o en 3 épocas, ¿vale? Verano, invierno y primavera, ¿vale? Esas son más o menos las 3 etapas que yo calculo siempre. Y siempre dentro de estas 3 etapas, yo calculo siempre en 2 por etapa. Es decir, que en verano yo haría una inicial, ¿vale? Que duraría más o menos un mes, es decir, que si iniciamos esa época veraniega el 1 de junio, pues haría un cálculo de esa primera semana, duraría esa tasa de sudoración alrededor de un mes y medio, y cuando ya hemos asimilado bien ese calor, haría otra tasa para mantenerla hasta final de verano, que ya rondaría otoño, donde ya ahí metería o intentaría la primera toma de contacto para invierno, ¿vale? Sería primero en verano, la primera etapa en verano sería una toma preverano, es decir, inicio de verano, y una toma durante el verano, para tener un cálculo medio de la tasa de sudoración en verano y siempre llevar unos recursos hídricos correctos por hora, es decir, una cantidad de agua correcta por hora. Luego pasaríamos a otoño, donde todo el invierno y otoño haría otras dos mediciones, una pre-invierno y una durante el invierno, para mantenernos que hemos asimilado muy bien el frío y reducir o aumentar el agua dependiendo de nuestras necesidades. Y luego posteriormente que pase el invierno, ya pasaría a primavera, y ahí sí que tomaría o una medición o 2 mediciones, ya dependiendo del deportista, pero en general a lo largo de todo el año yo recomendaría unas 5 o 6 mediciones. Por época del año serían 3, y dentro de estas épocas, pues en cada época 2, es decir, en total 6 mediciones. Época, es decir, pre-verano, y durante la época, en ese caso durante el verano, ¿vale? Ya sabiendo cómo lo vamos a estructurar, pues vamos a poner el ejemplo que yo hice, en este caso durante el verano. Ya hice yo una preverano, que no la tengo por aquí a mano, pero bueno, en general es lo mismo, ¿vale? Entonces, toda la gente que nos esté escuchando, lo primero que haríamos sería levantarnos, ir al baño, es decir, ir a orinar, ir a hacer necesidades o lo que fuera, ¿vale? Pero importante estar tranquilo, ¿vale? Es decir, ir ya al baño y ya con todo, y posteriormente a hacer lo que tengáis que hacer, yo lo que haría sería desayunar, ¿vale? Desayunaría, ahí iría otra vez al baño si queréis o si os es necesario, y me pesaría, ¿vale? Me pesaría de tal manera que pues cogería ese peso inicial, en este caso yo pesé inicialmente 71, no os preocupéis porque seguramente si habéis cenado mal el día anterior o habéis comido mal el día anterior tendréis retención de líquidos. En ese caso yo en la cena tuve retención porque cené pizza fuera, entonces obviamente mi peso en vez de 71 sería 70, pero obviamente hay que coger el peso que tengáis inicial porque es el que vamos a usar para el peso final, que es después de entrenar. Entonces en este caso yo pesaba 71 de peso inicial, ese peso ya lo
lo anotáis, en este caso yo lo anoté en el bloc de notas, que es lo más cómodo, y luego ya iría a planificar el entrenamiento. En este caso yo planifiqué 5 horas porque habitualmente los fines de semana hago en torno a 4 a 6 horas, sábado y domingo, por lo cual yo quería saber qué tasa de sudoración tenía en esas condiciones, y es lo que tenéis que hacer vosotros. Es decir, que si vosotros vais a estar bastante tiempo en unas condiciones de calor, en más o menos relativa humedad similar, con un calor similar durante verano, porque vivís ahí, en este caso yo sí, porque vivo en Pego, donde están nuestras instalaciones, pues en ese caso yo me lo hice pues acorde a que yo iba a calcular cuánto debería beber en esas salidas largas de fines de semana, porque entre semana con el trabajo de Fante realmente pues entreno una hora y media, por lo cual no es tan necesario calcularlo, pero sí que en verano en esas salidas largas quería calcularlo. Por eso en vuestro caso intentar calcularlo en verano para esas salidas que habitualmente no sabéis cuánto beber porque no es habitual, o que solo únicamente es habitual pues sábados y domingos de tiradas largas, de correr, de triatlón, esas transiciones. Pues yo os recomendaría en esos puntos que son claves, sobre todo para el rendimiento, para la mejora de nuestro rendimiento, calcularlo. En este caso yo seleccioné el sábado porque es habitual que yo el sábado y el domingo salga 5 o 6 horas, por eso elegí ese tipo de entrenamiento, ¿vale? En este caso serían 5 horas, en vuestro caso las horas que sean, y yo lo que hice fue programarme un entrenamiento de 5 horas a un ritmo medio, que es lo habitualmente que hago, con una pequeña subida o varias pequeñas subidas, con un pequeño cambio de ritmo, pero en general tenéis que asociar esa deshidratación al tipo de entrenamiento, al tipo de intensidad que vais a hacer en ese momento. Para competir, pues obviamente vais a hacer un cálculo de tasa de sudoración en las mismas condiciones de intensidad, de duración, de humedad y de tiempo. Por eso es importante tener esos 4 puntos en cuenta. En ese caso, yo el sábado pues me fui a entrenar 5 horas y lo que hice pues únicamente registrar cuánta agua iba bebiendo. En ese caso, pues la primera hora 500, la segunda hora 750, la tercera hora 900 y así sucesivamente hasta calcular pues el total. También paré, por lo cual también calculé esa Coca-Cola que me tomé durante la parada, y también calculé cuánta comida tomé, es decir, tomé alrededor de unos 6 geles y un producto nuevo que obviamente no puedo decíroslo, y calculé el peso total, que me salió un medio kilo de comida, ¿vale? Medio kilo y alrededor de unos 82 gramos por hora, porque era un entrenamiento más o menos relativamente suave, por lo cual no tomé tanta cantidad, fueron 82, y fueron unos 6 geles, en torno a medio kilo con ese producto nuevo, ¿vale? Entonces yo calculé y registré esa comida total, peso neto, no peso de carbohidratos, peso neto. En ese caso los geles de 60 pues tienen 80 gramos, calcular bien ese peso total, ¿vale? Entonces en ese caso yo calculé que era medio kilo, y luego también habría que calcular si habéis orinado o no habéis orinado. Yo no lo puse en mi bloc de notas porque yo no oriné. En ese caso, pues obviamente seguramente estaría deshidratado, que ahora os diré el resultado que tuve, porque cuando estamos deshidratados nosotros reciclamos ese agua dentro de nuestras nefronas, que es donde están nuestros riñones, por lo tanto normalmente no orinamos porque estamos o en balance hídrico equitativo igual, o estamos en desequilibrio negativo cuando no meamos. Cuando estamos en positivo sí que meamos, ¿vale? Es decir, que no tenemos la capacidad de sudar tanta agua y por lo cual paramos a mear, ¿vale? Entonces es importante tener en cuenta que si en el caso que meéis, pues calcular una media de en torno a 300 mililitros a medio litro en el caso de que paréis varias veces, ¿vale? Entonces, en ese caso yo no lo conté, pero debéis tomar ¿vale? Ese dato. Y en este caso yo lo único que calculé es que la cantidad de agua total me salía que bebí unos 961 mililitros la hora, es decir, casi 1 litro la hora. En total unos 5 litros de agua en total, por 5 horas pues me salía unos 961 mililitros, y ya básicamente lo que hice o lo que debéis hacer para calcular esa tasa de sudoración es llegar a casa y pesaros en las mismas condiciones. Si os habéis pesado con el maillot y el culot, que es lo que hice yo, que pesaba 71, pues os pesáis con el maillot y el culot, pero tened en cuenta que no es lo más recomendable. Tendríais que pesaros desnudos. ¿Por qué? Porque no tenéis pues un peso extra de que si volvéis y tenéis el maillot del culot sudado vais a tener peso encima. Entonces es mejor que os peséis en las mismas condiciones, pero desnudos, si podría ser, ¿vale? Entonces en ese caso pesados post entrenamiento, y en mi caso yo pesaba, en vez de 71 pesaba 67,9, no, 68,7 después de ir otra vez al baño y demás, ¿vale? Es decir que el peso final, la resta del peso inicial y el peso final era
en torno a 2 kilos y algo. Lo único que tenéis que hacer es calcular la diferencia que habéis perdido, en este caso imaginaros si perdéis 2 kilos, pues 2 kilos entre las horas de entrenamiento, en este caso 2 entre 5 me salía que en torno a unos 300 mililitros más la hora, que esto quiere decir que el total de tasa de sudoración unido a los litros que yo tomaba eran unos 1.300 a 1.400 mililitros la hora, es decir que perdí un 3% de peso corporal en todo el entrenamiento, por lo cual estamos en la franja alta de máximos que deberíamos perder, es decir, estamos rozando el 2 al 3, por lo cual un poquito más estaríamos en una deshidratación bastante acusada y obviamente pérdida del rendimiento. Por eso es importante tener en cuenta que cuando vayáis a calcular cuánto habéis perdido, únicamente restéis el inicial con el peso final, tener en cuenta la comida que habéis tomado, la bebida que habéis tomado y demás, y dividir por horas, y os calcularía más o menos los litros por hora que debéis tomar. En este caso yo 1.300-1.400 mililitros la hora, y tener en cuenta que obviamente no vamos a beber el total de lo que hemos perdido, sino que con simplemente beber el 70 al 80% de lo que perdéis, en este caso yo de esos 1.400 por hora debería beber unos 1.100 por hora, el cual no lo hice, por eso estuve en deshidratación. Yo bebí 961, para que veáis que con el simple hecho de calcularlo vais a ir bastante mejor. Si yo hubiera alcanzado, en vez de 960 por hora mililitros, hubiera bebido 1100, que es lo que debería haber tomado con esta tasa de sudoración, yo llegaría a casa con un 1% de deshidratación, por lo cual mi rendimiento no hubiera decaído, y de hecho lo noté, decayó esas últimas horas por el calor y porque estaba deshidratado, ¿no? Entonces yo recomendaría pues calcularos esa tasa de sudoración pues 2 veces cada época del año, verano, otoño, invierno, y siempre adecuar esa tasa de sudoración, ese entrenamiento, a la intensidad y el volumen que vayáis a hacer normalmente, ¿vale? Si vosotros entrenáis siempre 1 hora, pues intentar esa tasa de sudoración en 1 hora y en las mismas condiciones, o en las mismas condiciones que vamos a competir, ¿vale? Aplicaciones prácticas, pues en la tasa de sudoración, principal de ellas o beneficios que vamos a tener es que vamos a tener unos datos precisos de bebida por agua, o sea, por hora que debemos tomar, y esto va a afectar a nuestro rendimiento. Vamos a saber cuánto agua debemos beber, ¿vale? Y aquí va la pregunta que viene a error, o que nos confunde, que si bebemos más tenemos que meter más sodio. Pues normalmente los estudios, que por aquí os traigo uno, es un estudio publicado en Springer que analiza la variabilidad intra e interindividual de multitud de personas en las tasas de sudoración y concentración de sodio en el sudor. Existen diferencias significativas y un rango bastante amplio, por eso es importante individualizar, porque no es lo mismo una persona que pese 70 que pese 90, porque normalmente a cuanto más peso corporal, más tasa de sudoración y más concentración de sodio vamos a tener. Por lo tanto, mujeres que pesáis 50, que me estáis escuchando, seguramente sudéis bastante menos que yo, porque yo peso 70 y en mi intensidad seguramente algunas veces sea más alta, por lo cual hay que tener en cuenta el peso corporal. Si pesáis más, pues obviamente vais a sudar más, normalmente es la media que nos avala este estudio, y cuanto más peso corporal o mayor intensidad hagáis, pues mayor concentración de sodio tendrá vuestro sudor. Por lo cual esta metodología del estudio incluye varios métodos de cálculo para medir esta tasa y estos resultados, y que obviamente nos demuestran que debería ser individual esa pauta nutricional y pauta de hidratación, pero a nivel grosso de la población rondaríamos desde medio litro la hora hasta casi 2 litros y medio la hora. Hay atletas que yo he llevado que han llegado a sudar en tasa de sudoración 2 litros, por ejemplo, mirar en mi caso, 1,5 litros casi por hora. Entonces tengáis en cuenta que la franja va muy larga, desde 500 mililitros la hora hasta 2 litros y medio la hora. Y a nivel de sodio, en los estudios, los metaanálisis que he podido encontrar, van desde esos 350 miligramos la hora de sodio, que por eso nosotros en los geles hemos incorporado eso, para que cualquier persona que no sepa de nutrición y consuma nuestros productos pues tenga un rendimiento por lo menos en el mínimo de sodio posible, es decir, que no le afecte en el rendimiento o le perjudique el rendimiento porque no tenga sodio. Por eso nosotros siempre intentamos en todas nuestras gamas llegar al mínimo, por eso en los estudios que hemos observado están desde la franja inferior de esos 350-400 miligramos la hora,
de sodio hasta la tasa más alta que hemos podido llegar a encontrar en estos metaanálisis, estos resultados, de hasta 1 gramo, gramo y medio de sodio por hora. Estos serían casos extremos, pero la gama central, la media total sería unos 700-600 miligramos en verano, ¿vale? Esto obviamente hay que intentarlo extrapolar, por eso es importante medir esa tasa de sudoración varias veces a lo largo del año, ¿vale? Consideraciones a tener en cuenta antes de acabar el vídeo, principalmente es que vuestra tasa de sudoración es importante recordar que nunca serán 100% precisas. ¿Por qué? Otra de las cosas que no lo comenté en el Reels, nosotros tenemos depósitos de glucógeno que va desde 300 gramos a 400 gramos, 450 gramos de glucógeno muscular, hígado y demás recursos que tenemos a nivel energético. No son los carbohidratos que tomamos durante el ejercicio o el agua, nos dan peso corporal o nos dan sumatoria en el peso global, obviamente, que hay que tener en cuenta, sino que también hay que tener en cuenta el glucógeno. Por eso es importante tener en cuenta que en nuestra tasa de sudoración que vayamos a hacer siempre va a llevar un margen de error, a lo mejor por encima o por debajo, pero va a llevar un margen de error por eso, porque no vamos a saber nuestra cantidad de glucógeno final después de entrenar, y obviamente habrá deportistas que habrán consumido todo el glucógeno, que normalmente es cuando nosotros llegamos a casa reventados, que ahí es cuando nosotros el glucógeno muscular, a lo mejor de esos 400 gramos que tenemos en el cuerpo, lo hemos casi gastado al 100%, por eso a lo mejor pesamos un poquito menos. O hay deportistas que son muy eficientes a nivel energético metabólico y han tirado mucho de grasas, y a nivel de glucógeno lo hemos mantenido muy bien hasta acabar el entrenamiento, y a lo mejor al acabar el entrenamiento tienen un 60% de reservas, por lo cual ese medio kilo de glucógeno que tendríamos, estaríamos hablando de que solo hemos consumido 250, y por lo tanto la tasa de sudoración tendría un pequeño error. Pero en general tened en cuenta que no es 100% fiable, pero sí es una herramienta a tener en cuenta para individualizar muy bien la pauta y sacar el máximo rendimiento o el máximo efecto positivo dentro de nuestro entrenamiento o nuestra competición, ¿vale? Así que nada, si tenéis cualquier duda sobre cómo calcular esa tasa de sudoración, tened en cuenta que hemos hecho una guía en Fantech que os resuelve cualquier duda, pero si leéis esta guía que os dejo por aquí en comentarios o fijado o en la descripción y tenéis más dudas de cómo calcularlo, o incluso sería interesante que nos comentaréis, que yo siempre os leo en YouTube, que nos comentaréis pues qué tasa de sudoración, si lo hacéis, qué tasa de sudoración os ha hecho, es decir, cuánto sudáis por hora, porque sería interesante compartirlo en este vídeo para que vean toda la gente que no sudamos tan poco ni tampoco sudamos tanto. Es decir, que seguramente esa pauta de hidratación esté errónea en vuestra estrategia nutricional en carrera o estrategia nutricional entrenada, en entrenamientos, así que tened en cuenta que es importante, yo creo, que os hagáis esa estrategia individual, y que yo creo que sería interesante compartirla con el resto y que cada uno vea pues qué tasa tiene, ¿no? En este caso yo os voy a dejar por aquí la mía, que serían 1400 la hora en verano, así que nada, cualquier duda que tengáis, dejárnosla en comentarios y nos vemos en el siguiente vídeo, un vídeo yo creo que también muy interesante y que seguramente aprenderéis o aprenderéis mucho más sobre nutrición. Un abrazo y hasta la próxima.